amigos televidentes, sean bienvenidos a la emisión meridiana del noticiero Televen. Esta semana Kevin Alfonso Gil estará conmigo en la emisión meridiana. ¿Cómo estás, Kevin? Muy buenas tardes, Giselle. Bueno, muy bien. Un placer estar acá contigo, con todo este equipo nuevamente. Y saludos también a nuestros amigos televidentes. Como bien lo dice, bueno, voy a estar por unas semanitas. Pero mira, está de vacaciones. De vacaciones, disfrutando unos días. Disfrutando y descansando, que es lo más importante. Son merecidas esas vacaciones, además. Pero bueno, acá estamos para informarles y bueno, vamos a iniciar de inmediato con la revisión de las informaciones. El viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, anunció que su país no participará más en los asuntos internos relacionados a la crisis venezolana. Según una agencia oficial de noticias rusa, Ryabkov aseguró que serán retirados los militares rusos que se encuentran en nuestro país. Además, precisó que la tarea que habría sido planteada tiempo atrás en la nación ya culminó. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro ministerial de la Oficina de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados. El candidato a la presidencia de España, Pedro Sánchez, defendió la necesidad de mantener comunicación con el grupo de contacto para buscar una salida pacífica a la crisis de Venezuela. Indicó que parte de lo solicitado es la celebración de elecciones con las debidas garantías y bajo supervisión internacional. En relación con Venezuela, es preciso mantener nuestros compromisos con el Grupo Internacional de Contacto a partir de una salida pacífica de la crisis, negociada entre venezolanos y con la celebración de elecciones que tengan las debidas garantías y la supervisión de la comunidad internacional. Del mismo modo, es imprescindible reforzar nuestro compromiso para superar la crisis humanitaria y proteger a la colectividad española en ese país, cuyo sufrimiento, lógicamente, sentimos como propio. Sánchez indicó que pese a las dificultades que vive Venezuela, se debe seguir apostando al cambio y no dejar de exigir al gobierno nacional las normas adecuadas a implementar. Estas declaraciones fueron emitidas durante su investidura en el Congreso de los Diputados. Bueno, y el embajador alemán en Venezuela, Daniel Martín Kriner, regresó este lunes a la sede diplomática en Caracas luego de que el presidente Nicolás Maduro le retirase la declaración de persona non grata. Según informó el portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, el embajador volvió a su puesto sin acuerdos ni condiciones previas entre los gobiernos de ambas naciones. Además, indicó que su regreso se dio luego de concluir las consultas políticas que se celebraban en Berlín. Sin embargo, aseveró que su retorno no supone ningún cambio en la postura de la nación sobre la situación de Venezuela. Y el canciller Jorge Arriaza aseguró que el movimiento de países no alineados seguirá apoyando a Venezuela ante los supuestos ataques que han cometido en contra de la nación. Penal internacional, porque han fallecido personas, porque hay personas que gracias a las medidas coercitivas unilaterales no han recibido sus medicamentos, o porque hay hospitales que no han podido ser bien surtidos gracias a esta situación. Bueno, allí hay elementos criminalísticos, incluso por decirlo de alguna manera, que habría que comprobar ante la Corte. Pero esa es una discusión que va a dar este grupo de trabajo que se creó y que Venezuela va a coordinar, y lo que nosotros nos hemos comprometido es a que esos estudios comparados de experiencia y esas propuestas se hagan lo más rápido posible. No sirven los tiempos de la burocracia multilateral tradicional, hay que hacerlo en tiempo récord. Este mismo año nosotros deberíamos tener al final de año una serie de conclusiones y propuestas para que nuestro gobierno aproveche el estado de movimiento como un desafío. Bien, escuchaban ustedes palabras del canciller de la República, Jorge Arriaza, ofreciendo un balance de la reunión del movimiento de países no alineados que se registró en nuestro país. Pero de momento vamos a revisar otras informaciones. El gobierno de Argentina anunció este lunes que abrirá un canal de recepción de denuncias para que inmigrantes venezolanos expongan las presuntas violaciones de los derechos humanos en nuestro país. Así lo informó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, por medio de su cuenta en Twitter. La recepción será los días 24, 27, 29 y 31 de julio en el Centro de Orientación a Migrantes. La medida fue tomada luego del informe presentado por la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Mediante un comunicado, el Estado señaló que con estas acciones dan cumplimiento a los compromisos y obligaciones internacionales en derechos humanos.
Bien, y el Departamento de Extranjería e Inmigración de Chile comunicó que será extendido por 90 días más el proceso de regularización de estampado de visas para venezolanos con una medida para tener una migración segura y ordenada. Dentro de este proceso se inscribieron alrededor de 32.000 venezolanos, de los cuales 25.000 poseen la visa temporaria de regularización. Indicaron que hasta el momento faltarían 6.500 que no han asistido a estampar. La institución precisó que a la par se ha solucionado el ingreso de 1.600 venezolanos que estaban con sus familias en la localidad de Tacna mediante la entrega de visas de responsabilidad democrática, visa de turismo y salvoconducto para niños, mujeres embarazadas y familiares de venezolanos residentes en Chile. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y precisó que el gobierno norteamericano entregará $30 millones al país latinoamericano para atender a los migrantes venezolanos. Pompeo indicó que Estados Unidos apoyará a Ecuador en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Además, aseguró que ayudará a controlar la ola migratoria de Venezuela y Colombia y que espera recibir apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y del Programa de Ayuda Social Las Manuelas. Pacientes y personal de la Unidad Oncológica Luis Racetti protestaron la mañana de este lunes a las afueras del centro de salud en exigencia de medicamentos e insumos y denunciar las condiciones antihigiénicas en las que laboran. Luciana Peñafont está en el lugar y nos ofrece más detalles. Buenas tardes, Luciana. Establecemos este contacto a esta hora de las afueras del Hospital Luis Racetti, el oncológico. Vamos a conversar con uno de los pacientes del área de urología. Ellos están reclamando pues el daño de algunos equipos y también la falta de insumos necesarios para su tratamiento. Ahorita tenemos más o menos 65 personas que están esperando intervención. Para esas intervenciones se necesita un aparato que ya se ha ido reparado 3 veces con el propio dinero de los pacientes, porque el ministerio no da respuesta, la dirección no da respuesta y la crema del centro somos los pacientes. O sea, aquí nadie resuelve absolutamente nada. Bien, escuchaban parte de las declaraciones de algunos de los pacientes afectados con la situación que se presenta acá en el oncológico Luis Racetti. Nosotros los invitamos a continuar con más de la emisión meridiana. Gracias, Luciana. Ya tiempo para celebrar el Día de los Más Pequeños. El Museo de los Niños reabrió sus puertas este domingo luego de que unas secciones permaneciera desenergizada durante una semana a causa del robo del cableado. Desde el 14 de julio tuvimos una contingencia con los cables de alta tensión del edificio C, del edificio principal. Desde ese mismo momento Corpoelec se acercó a la institución para evaluar cuáles habían sido los daños, cuáles habían sido los materiales que había que reponer. Desde el día sábado entonces se retomaron los trabajos por parte de Corpoelec, se restableció todo el servicio. El día domingo entonces se abre al público para recibir a todos los niños y bueno, seguir disfrutando del museo que por 37 años ha funcionado como un ícono educativo durante toda la ciudad. El horario es de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde y fines de semana a partir de las 10. Precisamente en el contexto de este domingo 21 de julio, Día Internacional del Niño, muchas familias caraqueñas optaron por visitar parques, plazas y bulevares para festejar. Señalaron que además de contactar a sus pequeños con la naturaleza, les resultó menos agresivo al bolsillo. Bueno, que si no tienen económicamente con qué sacarlos a otro sitio más costoso, vengan al parque, se distraigan con sus hijos y compartan el día. Bueno, con salir a disfrutar de tantas cosas que tiene Venezuela, como los próceres, Parque del Este. Y en verdad, bueno, la agüita, si tienen su bicicleta, su patín, su patineta, la pasan bien por ahí. Otros padres y representantes aseguraron que además de perfilar el paseo desde el punto de vista económico, también se ayuda a los niños a desarrollar otro tipo de actividades, alejadas de las consolas de videojuegos. Decidimos venir para acá, bueno, para que ellos manejen bicicleta y estén más alejados de la tecnología, porque hoy en día los niños están pendientes de los teléfonos y otras cosas. Y bueno, hoy decidimos que ellos vinieran, que caminaran, manejaran bicicleta y bueno, más tarde creo que podemos ir al cine. En este caso, una entrada para el cine rodea los 10.000 bolívares por persona. Una merienda contentiva de sándwiches, frutas y jugos se estima en 15.000 por cada uno. Bebidas refrescantes y helados en el mismo orden por cada persona, quedando de cada representante la escogencia más apropiada para su familia.
Las actividades anteriormente mencionadas van de 0 a 15.000 bolívares por personas, que si bien con un sueldo mínimo no es posible costearlo para un grupo familiar integrado por papá, mamá e hijo, los entrevistados aseguraron que hacer el esfuerzo en una efeméride como esta les permite escapar de la rutinaria congestión de la ciudad. Luciana Peñafont, Televen. Cuando son las 12:10, es momento de nuestra primera pausa en la emisión Meridiana del Noticiero. A regreso traemos más información para todos ustedes, así que no se aparten que enseguida estamos de vuelta. Cada 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro, una fecha acordada por la Federación Mundial de Neurología desde el año 2014 para crear conciencia sobre los cuidados de este importante órgano y las enfermedades silenciosas que pueden desgastarlo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, entre las enfermedades más comunes que afectan al cerebro están la epilepsia, Alzheimer y otras demencias, enfermedades cerebrovasculares, la esclerosis múltiple, Parkinson, las infecciones neurológicas, los tumores cerebrales, entre otros. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló que denunciarán ante instancias internacionales el informe presentado por la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación en Venezuela. Durante una marcha realizada en el estado Aragua, Cabello señaló que esta organización política denunciará lo que calificó como un agravio a la soberanía nacional. Arrancamos nosotros el foro de Sao Paulo, en el 24 arrancamos. Formalmente, del 24 al 28, estarán delegaciones, más de 900 delegados al mundo. Nosotros ahí vamos a denunciar el informe y cada uno de ellos será la voz de Venezuela. Vienen más de 120 de Estados Unidos. Más de 100 delegados de Estados Unidos, vienen de Europa, vienen de África, invitados, además de los que siempre están con nosotros en el foro, y allí vamos a denunciar el intento del imperialismo de hacerle daño a la revolución bolivariana con un informe amañado de este tipo. Asimismo, Cabello afirmó que el Ejecutivo Nacional cuenta con el respaldo del pueblo venezolano. El problema de ellos es que no han entendido nuestro pueblo. El problema de ellos es que no han entendido el proceso político que se está viviendo en Venezuela. Aquí en Venezuela hay una revolución verdadera, una revolución que con todas las dificultades ahí estamos, luchando todos los días. Finalmente, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció que en los próximos días realizarán nuevas movilizaciones en todo el país. Desde el estado Aragua, Guzmíris López, Televen. Bueno, y familiares de una mujer de 40 años detenida en los calabozos de Poliatillo denunciaron que falleció a causa de presuntas torturas dentro del centro de reclusión. Nuestro compañero Jonathan Cárdenas nos trae los detalles. Buenas tardes, gracias por el contacto. Angelina Villalba es el nombre de la fallecida. Ella se encontraba detenida en la sede principal de Poliatillo desde hace 10 meses por su presunta vinculación al robo de una quinta en el sector Los Amanes, en la cual trabajaba como personal de servicio. Familiares indicaron que cada vez que iban a visitarla presentaba múltiples hematomas, por lo que presumen que debido a esta supuesta situación de maltrato se generó su muerte. Escuchemos de inmediato el testimonio de su tío. Nosotros cada vez que se iban ahí a los calabozos, nosotros nunca nos dejaban pasar por ahí porque siempre estaba morada, siempre lo que hacían era golpearla, y entonces nosotros queremos detallar bien la causa de muerte, ¿sabes? Pues nosotros vamos a llevar esto hasta donde tengamos que llevarlo. Ella se llevó primero, el primer día que fue el día 16, aquí está la orden de traslado, como ustedes la están viendo acá, aquí no estamos inventando nada. Entonces ese traslado nunca llegó a efectuarse ese traslado, ¿sabes? Nunca fue desde el día 16. Está ahí, el día viernes dijeron que era una ACV que le había pegado. Nosotros no estamos seguros de que haya sido ninguna ACV, porque tú le preguntabas algo y entonces ella lo que hacía era agachar la cabeza y llorar. Se sentía amenazada, pues. E incluso llamaban a medianoche, a la hora que sean para la casa, diciendo que si venían a denunciar o alguna cosa que se hicieran, iban a tener problemas o iban a matar a la niña de 15 años. Entonces, ¿quién llamaba? Bueno, muchas veces llamaron, hasta anoche, la última llamada la hicieron fue anoche a las 8 de la noche, lo hacían las mismas presas que estaban con ella ahí detenidas. Cabe destacar que esta es la versión familiar de esta situación, pero también buscaremos directamente a las autoridades del municipio El Hatillo para que presenten su testimonio sobre este hecho ocurrido en los calabozos de la Policía Municipal. Más detalles en la emisión estelar del noticiero. La invitación es a que continúen en sintonía de la emisión meridiana.
Gracias, Jonathan. Y familiares de los fallecidos en el tiroteo ocurrido en el Mirador de San Félix, Estado Bolívar, exigen justicia y apoyo por parte de las autoridades. Nuestra compañera Josette Díaz nos amplía la información. Sí, muchísimas gracias por el contacto. Nos encontramos en el Estado Bolívar, específicamente en San Félix, con relación a la situación bien complicada que vivimos el día de ayer en una comunidad de San Félix, específicamente en el sector El Mirador, donde lamentablemente fallecieron 7 personas, que ha dejado enlutadas a varias familias de esta entidad. Esta señora es la mamá de una de las personas fallecidas, del señor Miguel Ángel Astudillo. Coméntenos, señora María Esther, ¿qué fue lo que pasó el día de ayer? ¿Qué estaba haciendo su hijo en ese lugar? Estaba en una cola esperando para allá a llevar a sus hijas, como era el día del niño, a una piscinada. Y lamentablemente me lo mataron. No se metía con nadie, no corrió, no tenía problemas con nadie. Sí, en efecto, los familiares de las personas fallecidas están haciendo un llamado a todas las autoridades competentes en este caso, a los fines de que puedan dar una respuesta inmediata en lo que tiene que ver con la entrega de los cuerpos y la realización de las investigaciones y las autopsias por parte de lo que es patología forense. Por supuesto que esta información será ampliada esta noche en nuestra emisión estelar. Desde el Estado Bolívar, Josette Díaz, Televen. Bien, seguimos. El director del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, Carlos Vieira Acevedo, indicó que se ha implementado un sistema de seguridad integral en todo el centro aeroportuario. Lo que hicimos fue tratar de sacar los focos o reducir los focos de inseguridad dentro del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. ¿Como cuáles? El acceso al aeropuerto, la vialidad, el estacionamiento y todo eso a través del sistema de seguridad que hemos creado con la Dirección de Seguridad Aeroportuaria. Por supuesto, el comandante presidente y la vicepresidenta Delcy tomamos una decisión de cerrar las estaciones bancarias o las entidades bancarias dentro del área pública del Aeropuerto Internacional. Vieira manifestó que los usuarios tienen a su disposición cajeros automáticos de distintas entidades bancarias, así como casas de cambio de criptomonedas. Aseguró que también se han hecho cambios en las mayorías de los equipos del aeropuerto, como son las máquinas de rayos X, esto para prevenir los delitos como el narcotráfico. En la mañana de este lunes se registró un sismo de magnitud 4.4 al noreste del Vigía, en el estado Mérida. La información se dio a conocer a través de la cuenta oficial en Twitter de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, mejor conocida como Funvisis, que explicó que el fenómeno natural tuvo una profundidad de 5 kilómetros. La Gobernación de Mérida aseguró que este suceso no ocasionó pérdidas humanas ni daños estructurales en la entidad. Bueno, y habitantes del estado Zulia denuncian los constantes apagones que ocurren en la entidad sin previo aviso. Alegan que varios de sus productos electrodomésticos se encuentran dañados. El último incidente ocurrido en la subestación eléctrica ubicada al sur de la ciudad de Maracaibo ocasionó la falla en el servicio por 5 días. 7 subestaciones explotaron en un mes en el Zulia. La ubicada en San Francisco dejó sin servicio varias zonas. Los apagones ya llevan una década registrándose. Los daños también tienen el mismo tiempo. La nevera y los 2 aires, no tengo ni aire ni tengo nevera. Se compra comida al día. Quienes no lo hacen creyendo que existe cierta normalidad en la región, pagan el precio. Así que a mi nieta se le acaba de echar a perder el pescado, el pollito y la carne molida. La comidita de la semana. Una sociedad cansada, agotada de cortes de energía y bajones de potencia. No se puede hacer nada sin electricidad. Absolutamente nada. Niños y adultos mayores son quienes más padecen. Como verás, el calor. Al no tener electricidad, lo que más sufrimos es el calor. No tenemos agua fría, mal dormir. Los niños lloran porque... Hasta ahora, lo que se ha visto y escuchado de las autoridades regionales y nacionales son excusas, dicen. Las soluciones no se sienten. De hecho, ya son 4 meses de racionamientos eléctricos severos de 12 horas al día. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Gracias, Lenín. Y el gobernador del estado Mérida, Ramón Guevara, solicitó la realización de una política de turismo integral que permita el correcto disfrute de las instalaciones del teleférico. El teleférico está secuestrado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde hace tiempo el teleférico, tanto en su etapa de remodelación, de construcción, como se le quiera llamar,
Pues siempre lo ha manejado el Ministerio de Turismo a nivel nacional. Y por supuesto en Mérida designan un grupo. ¿De quién es el Pico Bolívar? ¿De quién es esa serranía? De los merideños y de Dios, de la naturaleza. Ah, no, lo tiene que administrar un grupo designado por el Ministerio de Turismo sin tomar en cuenta las políticas que nosotros tenemos. Hasta cuando William Dávila Barrio lo manejaba la gobernación del Estado, con políticas aliadas para la época. ¿Qué estamos solicitando nosotros? La apertura, que realmente se haga una política de turismo integral entre los que lo administran directamente desde Caracas a través de las personas que tienen allá el Ministerio de Turismo, conjuntamente con Cormetur. Además, Guevara indicó que los costos para subir al teleférico son elevados para menores de edad. Señaló que el precio del boleto está entre 10 y 13.000 bolívares. Por otra parte, precisó que hay que buscar alianzas para erradicar la malaria que se ha generado en el estado. Bueno, Giselle, y a las 12:24 nos corresponde hacer un nuevo corte acá en la emisión meridiana del noticiero. A regreso revisaremos el panorama internacional y lo más destacado del acontecer deportivo. No se pierdan. Tras 9 días de protestas y un paro nacional convocado para este lunes en la ciudad de San Juan, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció que acepta el proceso del legislativo que puede dar lugar a su destitución. Comentó que no se presentará a la reelección en los comicios del año 2020 tras la crisis provocada por su participación en un chat de miembros del Ejecutivo. Rosselló reiteró que escuchó el reclamo de todos los ciudadanos y que se dirigió a la población guiado por el más profundo respeto a la democracia. Reconoció que disculparse no es suficiente y que solo trabajará para ayudar a restaurar la confianza de todos los sectores para así encaminar una reconciliación. Y 36 heridos es el saldo que dejó un enfrentamiento entre varios ciudadanos que exigen las reformas democráticas en Hong Kong. Un grupo de hombres vestidos de blanco y armados con barras metálicas golpeó a decenas de manifestantes en la estación del metro de la localidad de Yuen Long. Entre los heridos se encuentra uno de gravedad, así como el diputado por el Partido Democrático, Lam Sheok Tin, que aseguró haber sido agredido por desconocidos a los que denominó como mafiosos. Hasta los momentos, las autoridades indican estar desplegados en todo el área para resguardar la vida de los habitantes. Bueno, y continuamos en México, donde al menos 4 personas fueron asesinadas y otras 7 se encuentran heridas tras un ataque a un bar ubicado en el puerto de Acapulco. Fuentes de la Fiscalía informaron que hasta los momentos detuvieron a una persona por presuntamente estar relacionada con el suceso. Además, efectivos de la Policía Ministerial no han brindado detalles sobre este acontecimiento. Por su parte, el vocero de seguridad, Roberto Álvarez, aseguró que en el establecimiento comercial no se encontraba ningún turista en el momento del ataque. En China, 4 turistas fallecieron en la provincia de Jiangxi a causa de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias. Las víctimas se encontraban con 285 excursionistas que también quedaron atrapados a consecuencia del fenómeno natural. La Oficina Provisional de Gestión de Emergencias informó que el resto de las personas fueron rescatadas. Para el rescate fueron enviados más de 530 equipos. Cabe destacar que las precipitaciones iniciaron el domingo por la tarde en una zona montañosa en la ciudad de Yishun. Seguimos en Estados Unidos, donde 8 personas resultaron heridas luego que un rayo cayera después del mediodía en una playa al noreste de Florida. El Departamento de Policía informó que un hombre de 40 años fue directamente impactado por el relámpago, lo que le ocasionó un paro cardíaco dejándolo en estado de gravedad. El resto de los lesionados no quisieron ir al hospital para observación. En Estados Unidos, donde la compañía eléctrica Con Edison informó que alrededor de 33.000 personas sufrieron cortes temporales de energía en el sureste de Brooklyn, Nueva York. El alcalde Bill de Blasio explicó que la empresa tuvo que desconectar temporalmente a los clientes de varios sectores para poder realizar las reparaciones y evitar un apagón mayor. Con Edison logró restaurar la electricidad de al menos 10.000 zonas en Brooklyn. Sin embargo, diversas escuelas permanecerán cerradas. Bueno, y finalizamos en la República de la India, donde fue lanzado con éxito este lunes la misión al polo sur de la Luna. El despegue del cohete GSLV Mark III se efectuó desde la plataforma del Centro Espacial de Satish Dhawan a las 2:43 como estaba programado.
El logro fue confirmado a los 17 minutos después de su lanzamiento. El jefe de la Organización de Investigación Espacial de la India aseguró que es el comienzo de un viaje histórico del país hacia la Luna. Con esta misión pretenden explorar el polo sur de la Luna para descubrir más sobre su composición mineral y la presencia de agua. Por lo regular, salir de vacaciones nos da la excusa perfecta para consumir alimentos poco saludables, que no siempre son los más adecuados para nuestra dieta. Es posible disfrutar de la época de descanso y la comida. El secreto es elegir los alimentos con prudencia y tener moderación. Se recomienda no consumir alimentos en restaurantes de comida rápida debido a que sus menús contienen productos con gran cantidad de calorías. También se debe tener cuidado con las bebidas azucaradas como refrescos, por ello es preferible beber agua natural. Por último, si no puedes prescindir del azúcar, utiliza edulzantes sin calorías. Y en Tecnotics vamos a conocer cómo obtener internet de manera rápida en zonas donde la señal del Wi-Fi tiene poca recepción. Siempre van a existir lugares en donde la señal será muy baja. Existen varias soluciones para este tipo de inconvenientes. Una de ellas es el Powerline, cuyo objetivo es proporcionar conectividad a internet desde la instalación eléctrica ya existente en hogares y empresas. Utiliza un cableado de las casas para transmitir datos además de la corriente eléctrica y funciona mediante dos transmisores de red, uno que actúa como emisor y otro que lo hace como receptor. Iniciamos nuestro repaso del acontecer deportivo con el béisbol de las Grandes Ligas. El venezolano Ronald Acuña Jr. despachó un cuadrangular en la victoria de los Bravos de Atlanta 7-1 sobre los Nacionales de Washington. El jardinero de la Sabana conectó su vuelacercas número 24 de la campaña ante los lanzamientos de Matt Gowen en la octava entrada para empujar 2 rayitas. Con este jonrón, Acuña Jr. se convirtió en el pelotero venezolano más joven en llegar a 50 batazos de vuelta completa en las mayores. Además, cifra que alcanzó en apenas 2 temporadas y 211 juegos disputados. Bueno, y seguimos en el béisbol y es que el panameño y ex cerrador de los Yankees de Nueva York, Mariano Rivera, se convirtió en el primer jugador en ser seleccionado de forma unánime para formar parte del Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Ya fue escogida la generación de peloteros que será inmortalizada en Cooperstown este 2019. La lista la encabeza el mejor cerrador de la historia en la Gran Carpa con 652 juegos salvados, que fue elegido con unanimidad. El otro latino de este grupo es el puertorriqueño Edgar Martínez, quien destacó como uno de los mejores bateadores designados de su era con los Marineros de Seattle. En la boleta principal también están los lanzadores abridores Roy Halladay y Mike Mussina, quienes fueron reconocidos por su excelencia y excepcional rendimiento en la lomita. También fue exaltado el cerrador Lick Smith, quien fuera poseedor de la mejor marca de salvamentos de todos los tiempos antes de ser superado por Rivera, y el miembro del Salón de la Fama Trevor Hoffman. Pasamos al fútbol estadounidense, donde el venezolano Joseph Martínez marcó en la victoria del Atlanta United 2-0 ante el DC United. Martínez había fallado un penal en el minuto 73, pero en el 92 se reivindicó al sentenciar el encuentro tras una gran asistencia de Gonzalo Martínez, quien además abrió el marcador. El delantero vinotinto llegó a 16 tantos en la presente campaña y además alcanzó la cifra de 70 goles desde que llegó a Atlanta. Giselle, 12:36 minutos, nueva pausa. ¿Qué tenemos al regreso? Al regreso, lo mejor del entretenimiento y la farándula en lo actual. No se aparte. Amigos, antes de presentarles lo actual, les informamos que la Junta Directiva del Hospital Clínico Universitario aclaró que el documento que pretendía disminuir la participación de los estudiantes de la UCB en el centro asistencial no será firmado luego de una protesta registrada este lunes. Sí, nuestro compañero Harley Monseguilemán nos tiene los detalles de esta información. Harley, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quienes protestaron fueron los estudiantes de medicina de la Universidad Central de Venezuela debido a que luego de que este documento fuese entregado a la Facultad de Medicina, la facultad se había pronunciado, pero los estudiantes decidieron hacerlo este lunes. Acá, en la puerta del Hospital Clínico Universitario, declaró el director del Centro Asistencial, Earle Ciso, y también el director de la Facultad de Medicina de la UCB, Emilio Bagda. Vamos a escuchar de inmediato parte de lo que nos dijeron. Bueno, primero, fíjate, esa es una junta interventora que tenía un lapso, como bien tú lo dices, y justamente al cesar esa junta interventora, que lo que vino fue a realizar un trabajo para ver cuáles eran las debilidades y reflotar el hospital, sencillamente vuelve el consejo directivo anterior, que está conformado, entre otros, con el decano y el representante de la rectora. Entonces yo lo que quiero es dejarle bien claro a la comunidad, para que tengamos una razón bien clara, que jamás justamente vamos a dividir ni vamos a hacer que este hospital deje de pertenecer no solamente a la Universidad Central, sino que la academia y la excelencia, que es importante en la formación del recurso humano, permanezcan para siempre en esta unión. Ok, pero usted leyó el documento, ¿está de acuerdo con el documento? ¿Cómo? ¿Está de acuerdo con el documento, la directiva del... No es un documento, es un papel de trabajo en conformación consensuada con la universidad. Eso no es una decisión, en lo absoluto. Nosotros recibimos un documento que era un decreto ley, el cual contenía una serie de modificaciones que colocaban a la universidad a un lado, la minimizaba con respecto al hospital universitario. Cuando recibimos este documento, pues las alarmas se prendieron, llevamos a nuestras instancias, al Consejo de Facultad, al Consejo Universitario, este documento, lo analizamos y nunca estuvimos de acuerdo con nada de lo que está en el documento. Debido a que la universidad no aparecía por ninguna parte, se ponía a un lado, se minimizaba y en esa forma no estábamos de acuerdo. En este momento, en una reunión del Consejo Directivo, porque la Junta Interventora terminó el 18 de julio su acción. Bueno, ya a esta hora, cuando son las 12:43 de la tarde, vamos a enlazar con la señal de Venezolana de Televisión. Habla Jorge Rodríguez, vamos a escuchar. Ese espacio que por su incursión agresiva, por su incursión peligrosa, ponía en serio riesgo la navegación aeronáutica en esa zona de tránsito aéreo. Queremos explicar bien qué fue lo que ocurrió el pasado día 19 de julio. Hay una explicación, hay una terminología relacionada con el espacio aéreo que se denomina zona o región de notificación de vuelo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cualquier aeronave que se encuentre en esas correspondientes zonas debe comunicar a la torre de control correspondiente a esa zona que se encuentra haciendo ese determinado vuelo, esa determinada incursión. ¿Por qué? Porque si no, pone en riesgo el tránsito aéreo en esa correspondiente zona. Si hay un avión que está en esa zona y no ha notificado de dónde despegó, cuál es su ruta y a dónde va a aterrizar, pone en riesgo la posibilidad de cualquier otro avión que esté volando en esa área. El pasado 19 de julio, en horas de la mañana, un avión de interceptación electrónica, y es Venezuela un país asediado, un país amenazado, un país agredido. Han sido numerosas las ocasiones en que voceros de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, del Comando Sur, del Pentágono, han señalado la posibilidad de la agresión militar en contra de Venezuela. Es decir, no era un avión de turismo, no era un vuelo charter, no era un avión de Hello Kitty, era un avión espía norteamericano, especialista en interceptación de señales electrónicas, y Venezuela fue víctima el pasado mes de marzo de una agresión a su sistema eléctrico directamente relacionado con la siembra de información cibernética contra nuestros sistemas de información eléctricos. Pues resulta que un avión espía norteamericano, fíjense aquí en el mapa lo podemos ver, esta zona que ustedes ven aquí a la izquierda es la llamada zona o región de información de vuelo Curazao, porque es la zona que se encuentra, esta pequeña isla que ven ustedes aquí es la isla de Curazao, es la zona que se encuentra en la región de información de vuelo relacionada con Curazao. En efecto,
el avión espía norteamericano se encontró sobrevolando esa zona, esa región de información de vuelo de Curazao. Pero fíjense que cuando llegamos a la cercanía del archipiélago de los Roques, esa zona se modifica y hay una línea recta hacia arriba porque corresponde a la zona de información de vuelo de Venezuela. Se llama FIR Maiquetía, sus siglas en inglés, Región de Información de Vuelo de Maiquetía. Resulta que esa aeronave a las 11:43 de la mañana se encontró sobrevolando el espacio de la zona de información de vuelo de Maiquetía. Aquí están algunas fotografías de la aeronave, ya la vamos a ver bien. Y en ese momento en que eso ocurre, una aeronave venezolana de nuestra Fuerza Aérea Bolivariana se encarga de cumplir el procedimiento para evitar los riesgos derivados del sobrevuelo de esa aeronave. ¿Cuál es el procedimiento? En primer lugar, nuestros radares detectan la existencia de la correspondiente aeronave. Lo primero que se debe preguntar es cuáles son las coordenadas de vuelo de esa aeronave y si informó, es de obligatorio cumplimiento en el protocolo, que cualquier aeronave que se encuentre en una región de información de vuelo, si se encontraba en la región de información de vuelo de Curazao, debió haber informado a la torre de control de Curazao que se encontraba esa aeronave haciendo ese vuelo, cuáles son sus coordenadas y cuál es el objeto de su viaje. En este caso concreto, hacia las 11:30, 11:40 de la mañana, esa aeronave incursiona en la región de información de vuelo Maiquetía. ¿Qué se le debe decir? En primer lugar, pensar que por alguna razón de desperfecto técnico de la aeronave no comunicó debidamente a la región de información de vuelo. Así se le dice que es un objeto de interés, en este caso los aviones de la Fuerza Aérea Bolivariana, y se procede a la interceptación y a la conminación, a la invitación para que esa aeronave deje de encontrarse en la región de información de vuelo porque pone en riesgo cualquier vuelo que esté sobrevolando en ese momento esa área. Y ya han aparecido por allí algunos de los lamezuelas de los gringos diciendo y justificando algo que es completamente injustificable. En este momento que yo estoy hablando con ustedes, queridas hermanas y queridos hermanos, en este mismo instante, la misma aeronave o una aeronave similar, la llamada EP-30, se encuentra otra vez incursionando en la FIR Maiquetía, en la región de información de vuelo de Maiquetía, en este mismo instante. ¿Cómo puede haber un venezolano o una venezolana? Ahí vimos algunos representantes de la ultraderecha venezolana justificando el hecho de que un avión espía norteamericano esté incursionando de manera ilegal, de manera irregular y de manera peligrosa en una zona que es de exclusiva información para Venezuela. ¿Cómo puede haber gente que le parezca que eso está bien hecho? ¿Cómo puede ocurrir que en los últimos 3 meses, déjenme mostrar una estadística, en los últimos 3 meses, miren, ha habido un total de 78 violaciones por parte de aeronaves norteamericanas al espacio aéreo o a las regiones de información de vuelo venezolanos. Y después de la payasada de Guaidó, que fue aquí en el mes de enero de este año 2019, se han incrementado, fíjense en el mes de febrero, cuando fue el momento de mayor agresividad, que nos pensaban invadir por Colombia, que pensaban sembrar paramilitares desde nuestra frontera occidental, pues se incrementa en 167% las incursiones y las agresiones y las violaciones a la seguridad aérea por parte de aeronaves norteamericanas. Y así hemos tenido que en todo este año 2019 se ha violentado el espacio aéreo venezolano y sus regiones de información de vuelo en 78 oportunidades. Y no han sido aviones con cargas humanitarias algunas, son aviones espías de guerra norteamericanos que están en capacidad de portar misiles, antisuperficies Harpoon, torpedos MK-50, minas MK-60 y que además forma parte de la flota de reconocimiento aéreo de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica.
Son los llamados World Watches, que se encargan de vigilar, policías del mundo como se consideran los Estados Unidos, de vigilar a toda la infraestructura de electrónica, de las condiciones de nuestras telecomunicaciones, en este caso del Estado y del pueblo de Venezuela. No es posible que ocurra una violación flagrante de la normativa sin que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana actúe como en efecto actuó, en apego estricto de la normativa, de los reglamentos y de nuestra Constitución, que en su artículo número 11 señala que sobre los espacios corresponde a la República derechos en el espacio ultraterrestre suprayacente y en las áreas que son o puedan ser patrimonio común de la humanidad en los términos, extensión y condiciones que determinen los acuerdos internacionales y la legislación nacional. Y la soberanía plena, dice el artículo 11 en su comienzo, de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre, fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales, y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República, el suelo y subsuelo de estos, el espacio aéreo continental, insular y marítimo. Fíjense. En efecto, esta aeronave sobrevoló la región de información de vuelo de Curazao, pero a las 11:43 de la mañana incursionó, esta línea recta señala, no solamente el espacio aéreo de Venezuela, sino que inmediatamente después del espacio aéreo está la zona de información de vuelo. Es obligatorio, cualquier vuelo, cualquier avión que se encuentre en esa zona debe informar a Maiquetía de dónde despegó, hacia dónde se dirige, cuál es su ruta y cuál es el planteamiento de la razón de ese vuelo. Eso ocurre en todas las zonas de información de vuelo del mundo. Lo que ocurre es que Estados Unidos persiste en su acción agresiva en contra de Venezuela y los lacayos de aquí lo justifican. ¿Cómo puede haber un lacayo tan arrastrado que justifique que está bien que un avión espía norteamericano incursione en una zona que puede poner en riesgo una inmensa cantidad de vuelos que están en este momento transcurriendo en el norte de Venezuela? A esta misma hora, ese mismo avión espía está incursionando en la zona de información de vuelo y no ha cumplido con el protocolo correspondiente. Es por la seguridad de las personas que vuelan en esa área y también por la protección que debe tener Venezuela de su espacio aéreo. Usted no puede ser tan arrastrado, señor Novelli, un periodista que anda por allí diciendo que está perfecto, que está bien, que está feliz, que saliva cuando vio los dos tweets del Comando Sur de los Estados Unidos. O a usted no le duele su suelo, o no le duele su cielo, o no le duele su territorio, su patrimonio, donde están enterrados los huesos de nuestros abuelos, de nuestros padres, donde esperamos vivir el resto de nuestras vidas. No puede ser que un avión agresivo, espía norteamericano, incursiones en zonas que son de exclusivo control del Estado venezolano y haya gente aquí que lo celebre. Es inadmisible, es violatorio del derecho internacional y es violatorio de esta Constitución la incursión que ocurrió y que ha venido ocurriendo de manera incremental, sobre todo desde que la payasada de Guaidó ocurrió el pasado mes de enero de este año 2019. Nosotros cumplimos de manera estricta con el protocolo. A través del Comando de la Defensa Aeroespacial Integral de Venezuela se detectó la presencia de un vuelo espía norteamericano en una zona que es de exclusivo control de la torre de control de Maiquetía. Se le preguntó a la torre de control de Maiquetía si en efecto estaba ocurriendo, se había comunicado ese avión espía su itinerario de viaje. La torre de control señaló que no, que eso no había ocurrido y en consecuencia se le invitó a abandonar la zona de información de vuelo Maiquetía. Vamos a ver un video
el segundo video, donde se explica de manera más clara cómo se dio ese procedimiento en apego estricto a la normativa internacional y a la normativa de nuestro Comando de la Defensa Aeroespacial Integral. Adelante, video. 19 de julio de 2019, 9:52 hora legal de Venezuela. Fue detectado por el Sistema de Defensa Aeroespacial del CEOFAN una aeronave de espionaje electrónico y de interceptación de telecomunicaciones, un modelo EP-3E de Estados Unidos. Informo que se ha detectado un blanco aéreo sobrevolando al norte de los Rockies. Cambio. Recibido. Procedo a elevar la novedad al comando superior. Centro de dirección, negativo control de la aeronave. No presentó plan de vuelo ni ha reportado con los servicios de tránsito aéreo. En 2019 se han detectado más de 70 aeronaves de espionaje de los Estados Unidos sin autorización en la región de información de vuelo de Venezuela. Estas detecciones demuestran las altas capacidades técnico-militares de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Centro de dirección, negativo control de la aeronave. No presentó plan de vuelo ni ha reportado con los servicios de tránsito aéreo. La aeronave de espionaje electrónico de Estados Unidos, al ser interceptada, huyó de la región de información de vuelo de Venezuela. En efecto, todas esas imágenes y esos videos que ustedes acaban de ver fueron tomadas desde el avión de la Fuerza Aérea Bolivariana que procedió, cumpliendo con la normativa vigente, a conminar a que ese avión o informara de manera adecuada cuál era la razón de su presencia allí, o en todo caso que abandonara la zona de información de vuelo. Esta es una fotografía tomada también desde nuestro Sukhoi. Fíjense cómo se ve que incluso los instrumentos de vuelo de nuestra aeronave, que fotografía el avión espía norteamericano de este tipo. Repito, no es un vuelo charter que llevaba pasajeros para el archipiélago de los Roques, una de las playas más bellas del mundo, no. Era un avión de espionaje norteamericano de este tipo y de estas características. No tenía ninguna otra intención que no fuera una intención agresiva contra Venezuela. Y nuestra Fuerza Aérea y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cumpliendo los requisitos y los protocolos para además proteger la indemnidad de todos los vuelos que transcurrieran, porque esa es la principal función de la zona de información de vuelo. Que no vaya a ocurrir ningún tipo de accidente, que no vaya a ocurrir ningún tipo de colisión, que no vaya a ocurrir ningún tipo de problema con los vuelos que se encuentran en toda esa zona. Y en efecto, cuando las aeronaves de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana se dedicaron, cumpliendo el protocolo, a solicitar información, pues la aeronave espía norteamericana huyó. Y son más de 70 las incursiones de esas aeronaves. Nosotros nos mantendremos de manera firme, respetando y haciendo respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que preserva en su artículo 1 y en su artículo 11 el pleno derecho y la plena defensa de nuestra soberanía y de nuestra integridad territorial, marítima y aérea. Muchísimas gracias. Bien, allí tenían las declaraciones del vicepresidente sectorial Jorge Rodríguez.